Criar y educar es cada día más complejo. Por eso, desde WeCode creamos Puentes, un podcast para responder las preguntas que todos tenemos conversando con expertos. En este episodio, neurodiversidad. ¿Cómo integramos a las distintas mentes en el aula y en la sociedad? ¿Cómo acompañamos a los chicos para potenciar sus fortalezas? ¿Cómo potenciamos las distintas formas de aprender y ser? Conversamos con Carolina Liesegang, psicóloga especializada en alteraciones del desarrollo y trastornos del espectro autista. A partir de este momento, construimos un nuevo puente. Carolina, ¿qué es neurodiversidad? Bueno, a ver, en realidad neurodiversidad surge de un movimiento que originalmente es social en finales de los 90, a partir de una psicóloga australiana de apellido Singer, si no me equivoco, y ella en ese momento surge con la intención de visibilizar los derechos y fundamentalmente de lo que se trata es de entender que todos los cerebros son distintos, que no hay lo que anteriormente y todavía hoy se dice de cerebro neurotípico que funciona de una manera determinada. Esto que originalmente empieza incluyendo una cantidad de lo que hasta ese momento eran trastornos o déficit, como por ejemplo autismo, déficit atencional, dislexia, discalculia, trastornos en la coordinación motora o del aprendizaje, pasa después, a partir de todos los estudios de neurociencia, a tener una base científica, a partir de la cual sabemos que es real, que no todos los cerebros funcionan de la misma manera, no procesan la información de la misma manera, ni tampoco, funcionan a nivel de conectividad igual. ¿Eso quiere decir que cada persona ve un mundo distinto, básicamente? Bueno, no sé si cada persona, pero sí entre un 10 y un 20% de la población mundial. Hoy en día se supone que está dentro de lo que es el paraguas de la neurodivergencia. ¿Y qué específicamente ven o perciben o sienten distinto quienes llamamos como neurodivergentes? En realidad ahí habría que ir uno a uno a cada una de las condiciones porque son todas diferentes también. No es lo mismo lo que está hoy en día catalogado bajo el rótulo de trastorno por déficit atencional con hiperactividad o sin hiperactividad a lo que es el trastorno del espectro autista, por ejemplo, o la dislexia. Son cosas o incluso trastornos en el área de la ansiedad vinculados con los tics, como el síndrome de Tourette. Entonces son realmente todos muy diversos y no es que se pueda, o por lo menos yo no me animo a catalogarlos como para poder decirte, bueno, implica esto. Sí, cada uno de ellos, pero no en su globalidad, ¿no? Lo que sí sabemos es que estamos hablando de diferencias a nivel de cómo funciona la conectividad intracerebral, estamos hablando de, polimorfismos genéticos. Estamos hablando de cosas que realmente están probadas. Neurodivergencias. Cuando hablamos de ellas, ¿cuáles son las más comunes y con qué nombres las conocemos regularmente? Bien, dentro del paraguas de neurodivergencias hay una cantidad. Las más comunes y más nombradas son trastorno del espectro autista o autismo o TEA, déficit atencional o TDA o TDAH, con impulsividad, sin impulsividad, dislexia, discalculia, o sea, trastornos que tienen que ver más con el aprendizaje, trastornos en el área de la comunicación, como trastorno específico del lenguaje. Algunos de estos, y la verdad es que depende desde qué marco me paro, algunos no están, otros están incluidos. Esto depende mucho de la bibliografía con la que me esté manejando, ¿no? Pero generalmente están estos trastornos en el área motora, de la coordinación motora también, como de alguna dispraxia, y por eso aclaraba lo de los marcos. Algunos incluyen también trastornos vinculados a la ansiedad, como los tics, el síndrome de Tourette, por ejemplo, y otros no. Pero bueno, básicamente cuando hablamos de neurodivergencias podemos estar hablando de cualquiera de todas estas. Y por eso es bien importante también saber de qué hablamos, porque no todas son lo mismo. Exacto. Así que, como regla general, cuando escuchamos que sobre algún chico o sobre alguna chica tiene algún tipo de trastorno seguido de
alguno de estos que mencionaste, generalmente estamos hablando de que tienen alguna neurodivergencia. Sí, y en general muchos de ellos son trastornos vinculados, que también se definen como del neurodesarrollo, porque tienen que ver con la instancia, como con el origen, digamos, ¿no? En el momento en el que aparecen. No son tanto trastornos capaz que de la vida adulta, pero se mantienen. Y ese también es otro desafío. Lo que importa es saber que cuando hablamos de neurodivergencia o de neurodiversidad, estamos hablando de que lo primero que hay que pensar es que ese cerebro que tenemos enfrente quizás no funciona como típicamente estaban definidos el funcionamiento cerebral. Y que ese no funciona no quiere decir que funciona mal. Estamos hablando Funciona de distinto, de diferente. Y la varianza es tan grande que, bueno, como decíamos, ¿no? Hoy en día el 10 o el 20% de la población mundial puede estar incluida dentro del concepto de neurodivergencia. Sí, y no es una ciencia cierta, o sea, no hay un punto en el que yo digo, a partir de acá lo califico de tal, sino que cada uno puede percibirlo como en mayor o menor medida y si uno se identifica como que necesita cierto cuidado, cierto vínculo, debe recibirlo. Totalmente, y lo más importante también es en edades tempranas buscar asesoramiento y buscar apoyo y consultar, porque es súper importante la intervención a edades tempranas. Y si como adulto, que hoy pasa mucho, muchas mujeres con TEA que se están hoy en día identificando como tal, porque recién hoy en día se está hablando mucho más del TEA femenino, bueno, poder buscar ayuda, porque también el diagnóstico tiene esta doble cara, ¿no? En la materia del alivio que puede generar saber que tengo. ¿Porque es distinto para chicas que para chicos? ¿El TEA? O sí. cómo se manifiesta, sí, imagino. Sí. El trastorno del espectro autista en su presentación tiene diferencias entre lo femenino y lo masculino. No necesariamente chicas y chicos, porque también puede haber... Simon Baron Cohen, que es un gran estudioso del tema y está a cargo del Instituto de Investigación en Cambridge, habla de que lo femenino y lo masculino no necesariamente asocia a mujer y hombre, sino que puede haber un hombre con un cerebro más de tipo femenino y una mujer con un cerebro más de tipo masculino. Y sí hay presentaciones diferentes y muchas veces en lo que se define como TEA femenino hay mucho más de la posibilidad de imitar que sigue conservada y de solapar. Y eso hace de que hecho, sea se más habla del difícil de masking. identificar. Exactamente. Entonces es bien importante esto, ¿no? Ahora, lo que sí, lo relevante es saber que en general se habla de grados en todas las neurodivergencias. De alguna manera las presentaciones no son iguales y eso lo hace más difícil, sumado a que a nivel de identificación diagnóstica, no es que me saco sangre y tengo este diagnóstico. Sí, entonces es un diagnóstico en general, es mucho más clínico y está atravesado por otras cosas que hacen que también a veces sea más difícil acabarlo, digamos, ¿no? Y eso en lenguaje para una persona que no tiene idea de ciencia, ¿cómo repercute o cómo termina cambiando en el día a día? Cotidianamente lo que uno ve es una diferencia, porque no es una dificultad, es una diferencia en, por ejemplo, la forma de relacionarse, la forma de comunicar, la forma de comportarse y sin duda también todo lo que tiene que ver más con la integración sensorial, que es otra gran área que tiene que ver con cómo las personas percibimos y recibimos la información del entorno a través de nuestros sentidos. Los típicos, auditivo, olfativo, gustativo, táctil, pero después también cuestiones más internas como la propiocepción o lo vestibular que está vinculado con el equilibrio. La propiocepción refiere, sí, a cómo sentís tu postura, digamos, en el cuerpo, tu postura corporal, ¿no? O las sensaciones internas de dolor. Por eso, por ejemplo, es común ver chicos que les molestan los ruidos fuertes o, por ejemplo, que hablan demasiado rápido. Es por eso, en la mayoría de los casos, más allá de alguna cuestión más específica, pero también es importante saber que no necesariamente tener una dificultad o un procesamiento de integración sensorial distinto significa un diagnóstico o implica un diagnóstico. Y eso es lo difícil en el área de la neurodiversidad y ni te digo el neurodesarrollo. Me imagino. ¿Cómo llegaste vos a lo este difícil mundo? Y lo copante, ¿no? Sí. Bueno, para mí. Sí. ¿Cómo llegué yo? Yo en realidad, originalmente cuando me formo como psicóloga, me especializo mucho más en adolescentes y adultos dentro de la teoría cognitivo-conductual. Y por esas cosas de la vida, una amiga psicóloga que se llama Valentina Sierra
con la que trabajo y además somos muy amigas, me llama un día diciéndome que ella está trabajando con un paciente con trastorno del espectro autista, que en esa época era autismo o trastorno generalizado del desarrollo, porque ella hace casi 20 años, un montón. Y bueno, y me dice, ¿no querés empezar a tomar algunas horas en la clínica? Y yo la verdad es que lo que quería era trabajar en clínica y dije, sí. Y me empecé a formar y nunca más me separé. Me imagino que desde entonces hay muchos como mitos o por lo menos estos famosos conocimientos populares que al final no son realmente verdaderos, que decimos todos, por ejemplo, sobre los chicos que fueron identificados como, por ejemplo, con TEA, trastorno del espectro autista, TEL, TDAH, etc. ¿Cuáles son los 2 o 3 así más comunes que has escuchado y por qué no son 100% ciertos? No sé si son los más comunes, pero creo que son, para mi gusto, de los más importantes. Uno es que pensar que el otro no aprende. Ese es el primer y enorme error. No conozco la persona que no conozco el que no aprende todavía o la que no aprende. Todos aprendemos y todos tienen la posibilidad de aprender. La clave me parece que está en cómo enseñamos y no en únicamente en cómo el otro recibe la información, ¿no? Lo otro que es bastante común y esto históricamente se ha visto, ¿no? Antes uno pensaba en autismo y asociabas enseguida con, por ejemplo, Rain Man y la película o películas donde la definición de alguien con autismo era en un rincón balanceándose o pegándose o... bueno, no es así, ni tampoco es real que no empatizan, por ejemplo. Otra cosa bastante común de escuchar, ¿no? Para nada, al contrario, en realidad esto es como en un gran abanico. Puede haber personas que quizás sí tengan más dificultades en poder entender qué piensa o siente el otro, pero después también está el que lo entiende demasiado, por decirlo de alguna manera, y está capaz hasta la hiperempatía, ¿no? Me imagino. La idea de esta conversación es poder ponernos un poco en el lugar de la persona que capaz se ve enfrentada a lidiar con alguien con neurodiversidad, ya sea porque es el compañero o compañera de su hijo en clase, porque soy docente y entro a un aula y me encuentro que tengo una variedad y una diversidad de chicos y quizás no tengo necesariamente un conocimiento vasto sobre el tema. Entonces, creo que una pregunta interesante es ¿cómo yo, como adulto en principio, puedo identificar y darme cuenta que algún chico o chica necesita un acercamiento o un vínculo diferente o con ciertos cuidados que capaz en cualquier otro caso no tendría? Como para organizar un poco la respuesta, depende mucho de las edades. No es lo mismo pensar esto en una edad preescolar o incluso los primeros años de vida, hasta antes de estar quizás en el ámbito preescolar, donde capaz que los signos de alarma van mucho más en la línea de no responder al llamado del otro, no establecer contacto ocular, como digamos tener alguna suerte de comportamiento que capaz no está dentro de lo esperado. Ahí estoy pensando más, viste, en cuestiones quizás sí sensoriales que puedan hacer la diferencia. Y después sí, ya pasando más en niños un poco más de edad primaria o incluso de preescolar, se pueden ver dificultades a la hora de interactuar con el otro, dificultades en la comunicación, no seguir o no responder consignas, bueno, ni que decir que sostener un juego, respetar los turnos, bancar perder. Hay una cantidad de elementos, ¿no?, que son como muy importantes y hasta cuestiones mucho más básicas como la lectura del gesto del otro y la interpretación de ese gesto. Sí, como que por momentos quizás hay ciertas cosas que para nosotros pueden ser súper fáciles de decodificar, como una ironía o un chiste. Exactamente. Y que para otras personas son muy lineales y capaz que no tienen esa posibilidad de entender que no todo lo que decimos es 100% literal. Totalmente. Me hace pensar, bueno, nosotros desde nuestro trabajo y en WeCode nos llegamos a este mundo de la neurodiversidad casi que por casualidad o por obligación, porque en realidad cuando empezamos a trabajar allá por 2020 no teníamos necesariamente un conocimiento profundo sobre todo lo que vos estás contando, sobre cómo también poder incluir y pensar en propuestas y experiencias educativas que abracen también a todas las personas. Y una cosa que fue sucediendo es que nos fuimos obligando a aprender más porque las propias familias optaban y decidían por sumar a sus chicos con neurodivergencia a la propuesta de WeCode. Y entonces ahí empezamos a entender que
por lo pronto seguro hay un vínculo entre la tecnología y lo que nosotros hacemos y la capacidad, por ejemplo, de dialogar con pantallas o en lenguaje lógico o con el pensamiento computacional y, digamos, estos cerebros por generalizarlos. Entonces, me parece que es interesante preguntarte cuál es ese vínculo. En realidad, lo que estás diciendo tiene muchísimo de cierto, porque de lo que sí sabemos es que hay una inclinación, digamos, para tener un tipo de pensamiento más lógico-matemático, incluso poder sacar patrones, sistemas, identificar esos sistemas con mucha más facilidad. Entonces, todo lo que viene dado siempre de la misma manera y presentado siempre de la misma forma, guarda una coherencia y da esta posibilidad de anticipar, de predecir, que establece seguridad. Y es todo lo contrario a lo que pasa en los vínculos humanos. En los vínculos, la mayoría de las veces yo puedo predecir sin duda la conducta del otro, pero la puedo errar. Me puede costar mucho leer el gesto del otro, la emoción del otro, el tono de voz del otro. A mí me pasaba con algunos pacientes que, por ejemplo, lo cuento por lo anecdótico de poder también volver más concreta la información, ¿no? Que me decían, se daban cuenta cuando sus papás estaban enojados, cuando ya era un nivel de furia en el gesto del otro, y no lograban, y lo que me decían era, no me doy cuenta cómo pasó de está todo bien a de repente me está gritando, ¿no? Y claro, no pudo leer todo lo del medio que te va mostrando cuando la cara del otro va cambiando, el tono de voz va cambiando y el por qué se puede estar enojando. Después que también es otra situación, ¿no? Poder asociar la situación con la emoción. Bueno, todo esto, las pantallas muchas veces naturalmente no ofrecen lo mismo y esto no lo tienen. Exacto. De hecho, muchas veces desde el punto de vista terapéutico nos apoyamos en las pantallas. Pero ese también es un punto. Porque en realidad la pantalla, como no tiene esto, de hecho hay muchas partes del mundo donde ya se pide que en edades muy tempranas no se exponga a los niños a pantallas porque se pierde todo lo vincular y lo emocional. Y lo que hay que saber es que un cerebro en realidad aprende en conexión con otro cerebro. Nuestro cerebro humano está preparado para aprender y decodificar los gestos de otro cerebro, no de la pantalla. Entonces, además la pantalla tiene todos sus oscuros con el tema de la tolerancia a la frustración, por ejemplo. Yo puedo estar jugando un juego, perder y enseguida reactivar. En cambio, estás en un recreo, te mancharon y hay que esperar. Hay que esperar. Sí. No es que apriete un botón y vuelve, ¿no? Eso es algo que hemos visto y hemos tenido que aprender también a gestionar, porque cuando nosotros... Creo que ahí está bueno también hacer la diferencia de que no es, a veces universalizamos la pantalla como si fuera toda una y hay muchas cosas que yo puedo hacer con la tecnología que son distintas y no es lo mismo, por ejemplo, estar, como decís vos, jugando un videojuego en donde yo puedo restart enseguida a cuando, por ejemplo, a nosotros nos pasa que nos ponemos a programar con los chicos y programar es difícil. Y tiene muchos obstáculos y a veces intento y da error y no sé por qué da error. Entonces creo yo que ahí es donde empiezan esos matices de decir, bueno, cómo contener la tecnología. Primero en un espacio que también sea social. O sea, que quizás la computadora o la consola o lo que fuera no sea una herramienta de uso solitario en casa, sino que también la pueda usar en compartido, ya sea con amigos, con familia, o bueno, idealmente en el aula también, en espacios, ya sea como WeCode o como la escuela mismo. Pero además también con el acompañamiento. Y ahí creo yo que me gustaría preguntarte esto también, porque lo que yo veo muchas veces en familias que no conviven con chicos con neurodiversidad, es que muchas veces no necesariamente sabemos cómo indicarle a esos hijos de familias, digámosle, comunes, cómo poder vincularse con aquellos que necesitan ese trato diferencial. Entonces, creo que ahí el punto de esto que vos comentabas, de que no nos entienden a veces las ironías, los chistes, que les cuesta más como esperar o aceptar perder, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero es algo que como adultos tenemos la responsabilidad de comunicar y educar a todos los niños para que después puedan incluir. Totalmente. Este es un punto súper importante y enorme, porque en realidad cuando estamos hablando sobre todo, bueno, digamos, por tomar trastorno del espectro autista, una neurodivergencia me refiero, ¿no? Nosotros sabemos que alrededor del 1% de la población tiene el diagnóstico o lo va a recibir o lo recibió, capaz que
es 1 en 10, es mucho. Sí. Y en realidad hoy en día en las clases sabemos, si tomamos en cuenta todas las neurodivergencias que pueden haber, que es mucho más que un solo alumno en clase, ¿no? Entonces es súper importante saber vincularse, pero lo primero es como adultos entender que para hablar de inclusión no solo... Sin duda, la inclusión es muy importante desde el punto de vista académico-pedagógico y utilizar modelos que permitan acercar la enseñanza de distintas representaciones, por ejemplo, como el diseño universal del aprendizaje. Por nombrar uno, es súper importante. Te interrumpo. Sí. ¿Qué es el diseño universal del aprendizaje? Bueno, el diseño universal del aprendizaje es un modelo que muy utilizado, por suerte, dentro de las aulas, en la que los docentes se forman porque implica o conlleva, digamos, la posibilidad de ofrecer una enseñanza X desde distintas representaciones en todos los sentidos de la palabra. Es uno de los niveles, es bastante más elaborado, pero como para ponerlo en simple. Perfecto. Entonces, eso es buenísimo, es súper importante y hay que hacerlo. También hay que anticipar contenidos, también hay que poder saber qué es lo que o de qué manera se beneficia más la otra persona, si con preguntas abiertas o con múltiple opción, o etcétera. O a veces dando la respuesta a través de un audio y no a través de una escritura, como sea. Pero la inclusión va mucho más allá de eso. Y yo estoy obsesiva con el tema y lo digo todo el tiempo. Seguramente porque soy mamá. Entonces me preocupa mucho si me pasase a mí cómo lo sentiría y porque trabajo en lo que trabajo. La inclusión implica también el recreo, implica los cumpleaños, implica invitar a casa, implica ir a un parque, implica la vida en realidad. Y es para lo que tenemos que preparar a los chicos. Entonces, porque después estamos en una sociedad compartida y multidiversa, ¿no? Sí, en algún momento la escuela y el liceo se van a terminar y quienes hoy son niños van a ser adultos y van a verse obligados, pero también vamos a querer que se puedan vincular con cualquier otra persona. Entonces está bueno. Y que todos puedan encontrar un trabajo. Exacto. Y que todos puedan hacer uso de sus derechos. Porque en realidad nosotros, también lo digo, hablamos siempre como de esto desde la parte como más linda y más desde lo afectivo o emocional, pero estos son derechos. Y de lo que nos tenemos que ocupar como adultos es de garantizar oportunidades de participación. De eso nos tenemos que ocupar. Y eso implica, capaz, como docente de una clase X, poder decir, bueno, antes de salir al recreo, acuérdense que en el recreo se puede jugar a esto, esto y esto. Y se juega así, así y así. No es demasiado pedir. Capaz que hasta se puede poner algo en una pared con la representación gráfica de lo que estamos hablando, y capaz que si tengo a alguien que en realidad necesita más tiempo para jugar, tener un cronómetro para saber cuánto lleva ese juego, qué implica, o saber los demás que si pierde o para participar necesita más tiempo, bueno, poder hablarlo con el grupo sin duda es importante, ¿no? Y no señalando al otro como diferente, porque en realidad esto es casi como pensar, bueno, yo necesito lentes para mirar de cerca. Claro. Y bueno, el otro capaz que no. Sí, es muy interesante porque una cosa que nosotros hemos aprendido y nos ha resultado muchísimo es justamente esa previsibilidad dentro del aula. Entonces, bueno, en el pizarrón escribir qué es lo que vamos a hacer hoy y que eso lo podemos aplicar también cuando vamos a jugar a una casa, porque también podemos armar la tarde y decir, bueno, primero vamos a merendar, después vamos a jugar a este juego, después vamos a salir capaz a la plaza. Pero como también es importante llevarlo a espacios que sean menos reglados de por sí. Que son los más difíciles. Exacto. Porque son los menos predecibles, es donde además se juega la cosa, ¿no? Porque capaz que estoy jugando un juego y estoy divino mientras vengo ganando, pero ya empecé a perder y, bueno, como me pasó el otro día en consulta, te doy vuelta al mazo y yo no juego más. Y bueno, claro, ¿no? Pero la vida no es así, tenemos que empezar a aprender cómo Entonces seguir. Es un poco como ir en esa línea, es entender que anticipar es clave, que poder dar la mayor información posible a todos los que participan es súper importante, que capaz que no hacer tanto chiste o mantenernos en un lenguaje tan abstracto, sino que hablar de cosas más concretas, poder ir más a lo que se ve, es una forma de llegar al otro también, ¿no? Quiero contarte una historia que nos pasó hace unos días, porque creo que es un puntapié muy interesante para discutir un tema que para mí a veces es difícil para cualquier persona de entender cómo encarar, que es el tema de nombrar sin encasillar, porque tampoco queremos que quienes son chicos, por ejemplo, con alguna neurodivergencia, se conviertan en la neurodivergencia, ¿no? Que sea una persona más allá de ese diagnóstico o identificación o condición. Y la historia es que uno de los chicos
se acercó a la coordinadora de una de nuestras sedes simplemente para pedirle un cargador de computadora, y así como al pasar le comenta que en los últimos días su padre le había contado, con más o menos 10, 11 años, que él tenía una condición y que se llamaba TEA. Y lo increíble es que, y digo increíble y ya me doy cuenta cómo yo mismo estoy tomado por el lenguaje, pero porque él estaba contento de por lo menos de haberlo identificado, de haberle puesto un nombre, y no lo había tomado a priori como algo negativo. De hecho, me pareció súper lindo que él pudo tener esa charla con la familia, y la familia le explicó que muchas veces lo que pasaba era que él a veces pensaba más rápido de lo que podía hablar o de lo que su cuerpo podía reaccionar, y por eso a veces o se trancaba o se frustraba. Y creo que ahí entendí que hay formas de tener esas charlas y de poder poner las cosas sobre la mesa con cuidados y de la forma correcta, para que no termine siendo una etiqueta, sino que sea algo que estamos en conocimiento todos y que lo tenemos en cuenta para el día a día y vivimos con eso. Entonces, obviamente siendo adultos quizás es más sencillo, pero la pregunta es, ¿qué le decimos a nuestros chicos sobre esos compañeros que quizás tienen alguna diferencia en el vínculo, como venimos hablando, de cómo pueden acercarse e incluirlos sin convertirlos en ese diagnóstico o en esa condición que le fueron identificados? Lo bueno de esto es que me haces la pregunta y te das la respuesta, porque en realidad la clave está en las fortalezas. Hay dos cosas que es súper importante para mí destacar, ¿no? O sea, los diagnósticos, y de paso con el nombre del podcast, los diagnósticos pueden funcionar como un puente, en realidad. No necesariamente son una etiqueta que estigmatiza. Eso depende del uso que cada uno le dé y de la forma en cómo se presente. En el mundo adulto capaz las cosas son más difíciles de pensar, pero los chicos son esponjas, y lo que no aprenden muchas veces por imitación, lo aprenden porque uno explícitamente lo enseña, ¿no? Y cuando para poder transmitir que alguien tiene alguna neurodivergencia, pero no es esa neurodivergencia lo que lo define, sin duda tengo que conocer a ese alguien para poder hablar de sus fortalezas. Igualmente, habiendo dicho eso, hay fortalezas que son genéricas de alguna manera o que vienen descritas hasta dentro de los mismos diagnósticos. Es muy común, y sabemos que es real, que las personas que tienen trastorno por déficit atencional muchas veces son hipercreativos, súper innovadores para resolver conflictos, para resolver situaciones, para resolver problemas. Esa es una cosa que los destaca positivamente y que también está bueno poner en escena cuando uno lo va a explicar, ¿no? O dentro de TEA es muy común encontrar chicos que saben mucho de un tema, pero mucho, y que realmente nos pueden hasta enseñar y dar clase de eso, o que tienen una memoria visual increíble, algunos una memoria auditiva increíble. Muchos de los chicos, yo te escuchaba hablar de la programación, trabajo con chicos que no sé cómo lo aprendieron, pero programan y arman videojuegos y no saben ni explicarme cómo lo saben, ¿no? Pero te quiero decir, tienen facilidad para una cantidad de cosas que capaz que otro no. Y es desde ahí que es importante como definir diagnósticos, ¿no? Sí, creo que ahí hay una responsabilidad también de quienes estamos en el ámbito educativo de poder comunicar con claridad esto, ya sea de cierta forma a los compañeros, también a las otras familias, para que todos podamos trabajar en esa inclusión. Porque a veces lo que no se nombra o lo que no se explicita se vuelve un tabú, y el tabú es lo que hace que al fin y al cabo terminemos llevando a la aislación o a justamente a no incluir o a separar, cuando en realidad quizás poniéndole un nombre y destacando las fortalezas, que ahí también nos toca a todos googlear, buscar ahora con la inteligencia artificial o como cada uno quiera, bueno, si mi hijo o mi hija tiene un compañero con cierta neurodivergencia, ¿qué es? ¿Qué significa? Para yo también poder comunicar y darle esos tips como adultos. Y me parece que después, volviendo al tema de la inclusión, también asegurarnos de que efectivamente esa inclusión suceda también fuera de la escuela y no dejar como familias esa responsabilidad solo a la escuela o a los extracurriculares o a los espacios digamos, tercerizados por fuera de casa de educación, sino también, como decís, el tema del cumpleaños o invitar a casa. A veces son cosas que a los chicos propios quizás no le va a surgir de primera, necesitan ese empujón para la primera vez, para darse cuenta que al fin y al cabo podemos pasar una tarde como cualquier otra y después sí quizás ya enganchar y repetir y formar una amistad
con alguien que quizás a priori pensaron que no la iban a poder tener. Totalmente. Tomando un poquito lo que dijiste, hay varias cosas. Pasa mucho, sobre todo con la mayoría de estas neurodivergencias, que en realidad no son tan visibles, no hay fenotipos que lo identifiquen, capaz como otros tipos de síndromes. Entonces, hay también, hablando de mitos, esto de que lo que no se ve no existe, ¿no? O como si no, bueno, de hecho se llaman muchas veces condiciones invisibles o discapacidades invisibles. Hoy en día hay todo un movimiento que acá en Uruguay también existe. Pictórica es una organización que se ocupa de eso y traen unos cordones de girasoles que capaz que lo escuchaste nombrar, hay en muchísimos lugares de salud, en el aeropuerto, en muchísimos lugares, y hay chicos que ellos mismos los portan y con eso se manejan en la vida, en un supermercado, en el ómnibus, en distintos lugares, Sí, nos identificando, están comunicando. exacto, que hay algún tipo de condición que requiere algún ajuste, ¿no? Y también en esta línea y volviendo a lo de la neurodiversidad, hay algunas cosas que son importantes saber. Se habla de ajustes razonables, eso quiere decir que, y en gran porcentaje es nuestra responsabilidad, volver los entornos inclusivos, o sea, hacer las adaptaciones que sean necesarias en un entorno para que todos podamos participar. Un cumple es un ejemplo de eso, por ejemplo, ¿no? Capaz que, bueno, si hay miedo a los globos o a los sonidos fuertes, bueno, todas esas cosas que a veces son pequeñas acciones que cambian la historia. Esa información que a veces para nosotros es tan evidente porque nos lo contó una familia con algún chico con neurodiversidad o neurodivergencia del cordón con girasoles, como a veces no llega necesariamente a todo el mundo y está bueno estos espacios también para llevarnos un tip tan simple como que si vemos a alguien con ese cordón colgado, nos está comunicando y nos está diciendo que tengamos atención por lo menos en el vínculo. Creo que hemos aprendido un montón, pero para terminar me gustaría hacerte una pregunta concreta que nos podamos llevar hoy a la cena todos para charlar con nuestros hijos, para charlar con la familia, incluso para conversar con nuestros amigos y circular un poco la bola sobre esto que es tan importante. ¿Qué 3 acciones concretas podemos tomar, pensando sí ahora en el círculo de nuestros hijos o de los niños, para poder asegurarnos que podamos incluir de mejor manera a quienes tienen alguna neurodivergencia? Es enorme, pero cada acción va a ser al lugar, ¿no? Obviamente en la escuela se pueden hacer cosas diferentes que desde la familia y viceversa. Pero me parece que pensando un poco en generalidad, es fundamental saber que todos podemos hacer algo en nuestro metro cuadrado, ¿no? Y en realidad una de las primeras cosas que podemos hacer es intentar acercar al otro. Entender que la convivencia no debería quedar solo a nivel educativo, como tú dijiste, y dentro de aula. Invitar a casa, hacer partícipe, elegir, ayudar a que mi hijo elija a ese chico para formar un trabajo de equipo, por ejemplo, para lo que es una tarea de aula. Ocuparme de estar presente, saber qué es lo que se necesita como ajuste, ¿no? Que a veces son cosas muy básicas, a veces pensando en selectividad alimentaria, por ejemplo. Entonces, bueno, saber qué galleta ofrecer y saber qué no ofrecer. Pensando en, no sé, ruidos o en un cumpleaños o en una situación X, ¿no? De hecho, bueno, vieron que en los shoppings existe la hora silenciosa. Sí. Hay una cantidad de cosas que se han ido, bueno, funciones de cine que están preparadas para. Entonces, es un poco empezar a pensar desde ese lugar, ¿no? Y en tratar, lo primero, enseñar que lo diferente no es malo. Y que en realidad lo diferente es lo que nos enriquece. Y a nivel de aula hay muchas cosas, como esto que decía hoy, el poder preparar para un recreo, que no quede solo a nivel de aula de actividad académica, ¿no? Pensar en una actividad de campamento, en una ida a la granja, acomodar lo que haya que acomodar y que sea necesario para que el otro pueda participar. Y no solo participar, ser su mejor versión, porque también está eso, ¿no? Uno no habla del que tiene dificultades de vínculos, capaz tanto como a través del golpe o de que le cuesta más comunicar y capaz tiene conductas que hace que los demás tengan miedo, no tengan ganas de estar. Bueno, ahí también hay que activar. Y ahí también hay que tratar de generar ambientes y entornos que le den la tranquilidad al que la necesita y la seguridad a los otros, ¿no? Buenísimo. O sea, inclusión es todo. Sí, está clarísimo. No es solo mirar al que tiene algún diagnóstico. No, y también que los demás, que todos estemos cómodos y contentos compartiendo con todos, me parece que exacto. Es el punto. Pero bueno, nos quedamos con esos 3 entonces.
primero que nada, hablar en casa de que diferente no es malo. Segundo, poder fomentar que nos invitemos a casa o a un cumpleaños o alguna forma a esos chicos que capaz que no siempre tienen la oportunidad. Y ese número 3 para el aula, entonces, de prepararnos también no solo para la parte académica, sino para el recreo. Y te voy a agregar un cuarto. Dale. Esto de poder pensar que si yo persona X, adulto, me cruzo con alguien con cordón, o me cruzo con cordón, ya estoy del otro lado porque tengo la información Exacto. desde lo visual. Pero si no la tengo y no lo sé, por lo menos intentar tener una mirada un poquito menos juzgadora en un supermercado ante una conducta inadecuada o en un ómnibus ante un grito. Eso ya hace un mundo, porque hace un mundo para esa familia o para ese cuidador que está con esa persona. Y obviamente para esa persona también, ¿no? Pero esto es bien importante porque muchas veces son familias que están muy solas y se sienten muy juzgadas y participan menos. Así que desde ahí también tenemos mucho para hacer. Sí, en realidad tenemos todo para hacer. Mucho para hacer, mucho para aprender, pero creo que este es un buen primer paso. Gracias por acompañarnos, No, un Carolina. placer. Gracias a ustedes por la invitación. Puentes es una creación del equipo de WeCode. Conducción, Brian Jaffe. Producción general, Lucía Bisnever. Diseño, Isabela Epstein. Comunicación, Yendo. Este podcast fue grabado y editado en el estudio Guanaclap. La producción audiovisual es de Distrito. Podés escuchar todos los episodios en Spotify y YouTube.